Bueno, buenas noches a todos. Ahí está Mambrú saludando. Hoy nos encontramos para hablar acerca de cómo saber si tenemos depresión o no. Entonces, voy a dejar aquí fijo el tema para que ustedes cuando vayan ingresando lo puedan ver mientras se termina de conectar más personas para así poder ir contestando sus preguntas. Si quieren las pueden ir dejando en la cajita de las preguntas y las vamos contestando una a una. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Yo sé que este es un tema que les interesa a muchas personas, sobre todo porque hay mucha desinformación o mucha información confusa al respecto de cómo se siente tener depresión o cómo se puede diagnosticar la depresión en estos tiempos en donde todos de alguna manera nos sentimos un poquito tristes. Entonces un poco el motivo de este live era justamente ese, y es explicarles y orientarles cómo sospechar que se tiene depresión, porque finalmente el saber con certeza si padecemos o no un trastorno depresivo solamente no lo puede indicar un profesional en la salud mental. Estamos hablando de un psicólogo, un médico en algunas oportunidades o un psiquiatra, ¿sí? Es decir, la orientación y la información que les voy a dar hoy está centrada en cómo sospechar si tengo depresión. Si tengo muchas sospechas, entonces voy a consultar donde alguien que me pueda definir el diagnóstico y asimismo establecer un plan de tratamiento que puede ser de diferentes tipos. Entonces, para comenzar, puntualizar como siempre que cuando hablamos de un trastorno depresivo estamos hablando de una enfermedad mental, no estamos hablando de una elección ni una moda. Es por eso que tenemos que diferenciarlo muy bien de la tristeza normal. La tristeza es una emoción que todos los seres humanos sentimos en algún momento de nuestras vidas, de hecho en muchos momentos de nuestras vidas, y es una emoción y como tal es positiva para los seres humanos porque nos permite muchísimas cosas: relacionarnos, madurar, vivir, crecer, aprender. Entonces tenemos que diferenciar porque esto es una emoción, lo cual no significa que sea una patología. Está muy de moda decir estoy deprimido, digamos que coloquialmente eso puede estar bien, pero cuando vamos a hablar de una depresión sí tenemos que concretar o definir unos síntomas como en cualquier otra enfermedad para poder hacer un diagnóstico. Como les decía, está muy de moda hablar de depresión, y si bien la enfermedad depresiva como tal sí es una patología que ha ido aumentando por diversos factores, no podemos decir que todos en algún momento estamos deprimidos. Entre el 40 y el 50% de las personas en algún momento de la vida ha tenido una enfermedad depresiva o ansiosa. Sin embargo, no podemos decir que todos estamos deprimidos. Desafortunadamente va en aumento y es una preocupación para las personas que nos dedicamos a trabajar en salud mental por todas las implicaciones que tiene este diagnóstico, implicaciones a nivel de salud física, complicaciones a nivel de salud mental, implicaciones a nivel de la productividad y el rendimiento y muchísimas más. Entonces, de la violencia intrafamiliar, pues, el consumo de sustancias y muchísimas más. Entonces, si bien es una prioridad en temas de salud pública, es una preocupación de todos los que nos dedicamos a este tema, no podemos decir que todos estamos deprimidos. También es cierto que por estos tiempos, con toda nuestra coyuntura mundial,
hemos sentido algunos sentimientos y emociones un poquito parecidos a la tristeza y a la depresión, pero no en todos los casos podemos configurar un trastorno depresivo. Entonces, teniendo eso claro, vamos a empezar a contestar algunas de las preguntas que nos habían formulado y después vamos a ir completando con algunos síntomas. Ana María nos pregunta, aunque esté acompañada, siento vacío, así haga cosas buenas, lo sigo sintiendo. ¿Eso es depresión? El sentimiento de vacío es uno de los síntomas nucleares de la depresión, mas no es el único. No podemos decir que simplemente por sentir vacío estamos teniendo un trastorno depresivo. Digamos que la sensación de vacío puede presentarse también en algunos otros trastornos como la ansiedad y en otros trastornos de personalidad. Sin embargo, como les decía, es uno de los síntomas más frecuentes y como tal es un poquito difícil de describir a menos que lo haya sentido, pero si alguna persona ha sentido estas sensaciones como de desazón, como de no encontrar una satisfacción plena, esta sensación de vacío puede ser frecuente en los trastornos depresivos y usualmente no cede a pesar de estar acompañada, a pesar de en teoría estar pasando un buen momento. Entonces puede ser uno de los indicadores como tal, uno de los signos de alerta o signos de sospecha. Pero recuerden, no con un solo síntoma yo puedo hacer el diagnóstico, necesito varios síntomas, es decir, la sensación de vacío aislada, sin ningún otro síntoma, no me hace como tal un diagnóstico de depresión, pero sí puede ser una señal de alerta. Vamos viendo las demás preguntas. ¿Cómo se trabaja la depresión dentro de la terapia? Bueno, si bien ese no es el tema al que nos vamos a dedicar hoy, lo que te puedo decir es que hay múltiples abordajes psicoterapéuticos para tratar la depresión, muchas técnicas. Sin embargo, depende de muchos factores, de la severidad del trastorno depresivo, de la edad, de las condiciones, ¿sí? De las condiciones del entorno, de lo que está pasando, pero también depende del interés del paciente. No hay una técnica particular, depende de la formación del profesional. Entonces, en términos generales, lo que sí les puedo decir es que siempre es necesario un abordaje psicoterapéutico en los trastornos depresivos. Siempre, siempre, siempre. Así estemos tratando también farmacológicamente, el abordaje psicoterapéutico es fundamental. Con diferentes técnicas. Hay diferentes técnicas, afortunadamente podemos hacer uso de todas esas. Bueno. Otra pregunta que hay acá, ¿los síntomas de la depresión se pueden disimular ante los padres y demás o es difícil de disimular? Entre más severa es más difícil de disimular la depresión. Sin embargo, hay muchas personas que logran disimular los síntomas entre los padres y las demás personas, inclusive frente a uno mismo, y es creer que uno no está deprimido, digamos, venderse la idea de que uno está feliz. Eso es muy frecuente y también se presenta en algunos casos cuando hay comorbilidad con bipolaridad. Lo que sí es cierto es que esta simulación, digamos que tiene un límite y en algún momento finalmente se termina colapsando. Pero sí, desafortunadamente se puede disimular. Es por eso que para poder hacer un diagnóstico certero de depresión es necesario hacer una evaluación por un profesional. No cualquier persona puede diagnosticar un trastorno depresivo porque se necesita un interrogatorio más profundo que vaya más allá, digamos, de lo que es evidente para todas las personas. ¿Existe la depresión premenstrual o es depresión normal que se acentúa cuando te va a llegar? Pues no existe como tal la depresión menstrual, lo que pasa es que existe el síndrome premenstrual en el cual algunos síntomas pueden ser parecidos a los de la depresión. ¿En qué se diferencia de la depresión? Que son síntomas que una vez se resuelve el periodo, desaparecen. Pero si hay un poquito de irritabilidad, de labilidad emocional, de llanto fácil,
de esta sensación de vacío de la que hablábamos anteriormente, pero están únicamente asociados al inicio de la menstruación. Entonces podemos diagnosticar en ese caso un síndrome premenstrual. Si los síntomas permanecen por más tiempo, durante todo el mes, durante varios meses o varias semanas, ya estamos hablando de un trastorno depresivo. Sin embargo, como siempre les digo, hay que mirar cada caso en particular. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la depresión? Bueno, esa pregunta me encanta porque es justamente el tema del que queremos hoy hablar. Son muchos los síntomas depresivos, pero voy a enunciar aquí algunos que tienen que ser signos de alerta para las personas que los están sintiendo. El primero, obviamente, es el ánimo triste, sentirte triste, sentir una tristeza de mayor profundidad, de mayor duración. No es cuestión de un día o un par de días, sino de varios días, incluso 2 semanas o más, según dicen los criterios, pero es una sensación de tristeza. Sin embargo, algunos trastornos depresivos no se caracterizan por esa sensación, o no hay un reconocimiento como tal de esa tristeza, de ese ánimo triste. Pero claro, por supuesto, es el síntoma nuclear. A cambio de la tristeza, algunas veces también puede haber labilidad, ¿sí? Es decir, como fluctuaciones en el estado del ánimo, unos días no tan triste, otros días muy, muy triste, y como esto que la gente podría llamar un poco susceptibilidad. Y hay otro síntoma también muy frecuente que a veces reemplaza el sentimiento de tristeza, y es la irritabilidad. La irritabilidad, particularmente en los adolescentes y jóvenes, es un síntoma nuclear, incluso en ausencia del ánimo triste. Entonces, una alteración del ánimo que puede estar dada por ánimo triste, por irritabilidad o por labilidad emocional, o digámoslo así, susceptibilidad. Eso a nivel del estado de ánimo. A nivel de las funciones fisiológicas, como la comida, el sueño y la sexualidad, en ese nivel encontramos varias cosas. En cuanto al sueño, usualmente presentamos alteraciones en el patrón de sueño que pueden estar dadas ya sea por insomnio, que es de diferentes tipos, de conciliación, de múltiples despertares, un sueño no reparador, y el más frecuente, que es el insomnio de despertar temprano, es decir, que me despierto mucho antes de lo que debería levantarme. Ese es el insomnio que más frecuentemente se asocia con el trastorno depresivo. Sin embargo, podemos encontrar los otros que les he mencionado, pero también, particularmente en la depresión, que es de características atípicas, encontramos una hipersomnia. ¿Eso qué quiere decir? Una somnolencia, unas ganas de dormir importantes, que es diferente a las ganas de estar en la cama, ¿sí? Que también puede llegar a ser otro síntoma de depresión que se denomina clinofilia, y es esa tendencia a no querer salir de la cama. Entonces, alteraciones en el patrón de sueño dadas por insomnio o por somnolencia. En cuanto a la comida, también puedo estar entre los dos polos: perder el apetito y no querer comer, o querer comer mucho más, particularmente comer más carbohidratos. Eso en cuanto a la parte de la comida. En cuanto a la sexualidad, lo que notamos es una disminución en el interés sexual, en la libido, y la disminución para conseguir el placer, digamos, limitaciones en cuanto a la erección o en cuanto al orgasmo o la lubricación. Vamos a parar un segundo en cuanto a los síntomas, ya continuamos para contestar a esta pregunta. ¿Cuál es su consejo para las personas que tienen problemas con el manejo de la ira por una infancia en medio de violencia intrafamiliar, padre maltratador? Básicamente, buscar ayuda terapéutica y consultar. Estos temas requieren un tratamiento psicoterapéutico. Hice un alto en el camino porque me parece muy importante hablar de la violencia intrafamiliar, aunque este no era el tema de hoy. Entonces, demos continuidad a los síntomas nucleares de la depresión. Entonces, primero, los síntomas en cuanto al estado de ánimo, ya les dije: ánimo triste, irritabilidad o labilidad. Segundo, alteraciones en las funciones fisiológicas en el sueño, insomnio o hipersomnia, alteraciones en el patrón de alimentación, en el apetito, pérdida del apetito o aumento del apetito, y alteraciones en las funciones sexuales, disminución de la libido y dificultad para conseguir los orgasmos. Ahora, síntomas a nivel cognitivo. A nivel cognitivo podemos encontrar varias cosas: dificultad para tomar decisiones, incluso decisiones sencillas, como me voy en Transmilenio o me voy en Uber.
que me pongo esta ropa o la otra. Dificultades para tomar decisiones muy, muy, muy sencillas, por supuesto, mucho más si son decisiones mucho más serias. Dificultades en la concentración, problemas de memoria, disminución de la creatividad y como de la comprensión. Entonces encontramos muchos pacientes que se quejan, digamos, de no entender con la misma facilidad que entendían las clases anteriormente, o los libros, o las lecturas, incluso las series o las películas. Como hay una falla en la concentración, también hay una falla en la comprensión, que se asocia con una inatención y asimismo con problemas de memoria. Entonces, a nivel cognitivo encontramos muchísimas cosas. Las personas que son creativas y tienen trabajos de producción evidencian una disminución en esa productividad ya sea laboral, creativa, digamos, la productividad cognitiva en términos generales. A nivel físico también encontramos muchas quejas somáticas, muchos síntomas físicos. Dolor de cabeza, contracturas musculares, espasmos musculares, gastritis, estreñimiento, diarrea y todo tipo de dolores, digámoslo así, inespecíficos. Anita Morales, el tema que estamos hablando hoy es cómo saber si tengo depresión, que me estás preguntando ahí. Entonces, a nivel físico, esos síntomas físicos también nos pueden indicar eso. Otro síntoma supremamente importante que los psiquiatras llamamos anedonia y que lo que significa es esta incapacidad de sentir placer o de disfrutar las cosas que normalmente me gustaba hacer. Por ejemplo, ir a jugar fútbol con mis amigos ya no me motiva mucho. Jugar play ya no me dan tantas ganas. Leer o escribir temas de mi interés no lo disfruto tanto. Es particular dependiendo de los intereses de cada persona, porque no todas las personas disfrutamos de las mismas cosas. Entonces yo tengo que evaluar qué me gustaba hacer previamente, si lo estoy disfrutando actualmente. La anedonia es un síntoma muy importante dentro de la depresión. También la depresión a veces se asocia con el consumo de alcohol o sustancias, usualmente en algunos casos asociado a la necesidad de utilizar, digamos, el alcohol para favorecer el sueño. Entonces, síntomas emocionales, síntomas cognitivos, síntomas de las funciones fisiológicas, dolores y dentro de eso encontramos otros muchos síntomas inespecíficos. Una persona con depresión puede estar feliz, puede sonreír, puede reírse, pero a pesar de eso, estar deprimida. Por eso les insisto que es necesaria una evaluación por parte de un profesional. ¿Es posible tener depresión sin sentirse triste, pero teniendo los otros síntomas que usted menciona? Sí, Diana, así puede ser. No es lo usual, digamos que lo frecuente es que si tienes depresión te sientas triste. Sin embargo, hay algunas depresiones atípicas que se caracterizan por la presencia de todos los otros síntomas en ausencia del ánimo triste. Lo importante es que si tienes los otros síntomas, consultes para evaluar qué es exactamente lo que está pasando. Bueno, vamos viendo más preguntas. ¿Uso de drogas también entra? Sí. No es, no es el único síntoma y no siempre que hay uso de drogas estamos hablando de depresión, pero sí puede ser una señal de alerta. ¿Por qué? Porque de alguna manera el consumo de alcohol o drogas hace que yo me sienta un poquito más feliz, socialice más, ahogue las penas. Entonces a veces sí se puede asociar el consumo de alcohol o drogas con los trastornos depresivos. Que tenga familiares cercanos con depresión, padre, tío, etcétera, ¿influye en mí? Sí, claro que influye, pero sobre todo no porque te vayas a contagiar o porque la tristeza de ellos se te vaya a pegar o porque vayas a aprender la depresión de ellos, no. Influye porque, como estamos hablando de una enfermedad, tiene componentes genéticos. Entonces, si tus familiares tienen depresión, digamos que de alguna manera tú tienes una vulnerabilidad genética que hace que tengas mucho más riesgo de padecer depresión que el resto de las demás personas. Entonces sí influye y mucho.
Dentro de las preguntas que los psiquiatras hacemos cuando evaluamos un paciente en el que estamos sospechando depresión es si dentro de su familia hay antecedentes de enfermedad depresiva o de algún otro tipo de enfermedad mental, pero es una cosa que para nosotros es muy importante porque dicta, digamos, como un panorama de a lo que nos podemos estar enfrentando. Los problemas de estrés pueden ser un síntoma de depresión o derivar en un trastorno depresivo si, digamos, el estrés crónico, la ansiedad y la depresión son dos cosas que se relacionan muy frecuentemente y que van de la mano casi siempre. Entonces, trastornos ansiosos crónicos pueden derivar en una depresión y un estrés, comúnmente como lo conocemos, puede también complicarse con un trastorno depresivo. Por eso es que es tan importante los buenos hábitos saludables en cuanto a actividad física, manejo del tiempo libre, alimentación y muchas otras cosas más para combatir el estrés, porque sí se puede complicar con un trastorno depresivo. Es posible que una persona haya evidenciado un duelo hace varios años y lo vivió como tal, pero no con un profesional. Puede suceder que estos síntomas depresivos no se acentúen con el tiempo. Sí, puede pasar que el duelo no se resuelva adecuadamente y con el tiempo termine complicándose en un trastorno depresivo. Es cierto. Lo importante es que el único criterio que nos habla de una complicación de un duelo no es necesariamente el tiempo, sino la severidad de los síntomas y la afectación en la funcionalidad. Porque a veces pensamos que porque el duelo no se resolvió en un tiempo ya se complicó, y no necesariamente. Si bien hay unos criterios de tiempo que nos permiten como intuir que el duelo no se está resolviendo adecuadamente, hay otras cosas que son más importantes, como la severidad de los síntomas y como la afectación en la vida cotidiana. Pero sí es frecuente que un duelo no resuelto termine siendo después un trastorno depresivo. Buenas noches, ¿cómo se detecta si la depresión es médica? Esa es una muy buena pregunta. Como ustedes saben, y lo he estado diciendo en algunas de mis publicaciones este mes, la depresión también tiene un componente médico, un componente orgánico. Es por eso que es muy importante que sea evaluada por un médico, idealmente un médico psiquiatra. Los médicos psiquiatras hacemos una evaluación más completa que nos permite descartar si asociado a estos síntomas, digamos, emocionales, cognitivos que les he mencionado, hay síntomas médicos que nos hagan pensar en una causa biológica. ¿En cuáles nos enfocamos principalmente? Síntomas neurológicos, síntomas hormonales de tiroides, de síntomas metabólicos, síntomas hormonales también relacionados con el ciclo menstrual, síntomas cardiovasculares, síntomas de dolor crónico, síntomas osteomusculares, como por ejemplo espasmos musculares, consumo de otros medicamentos. Entonces, cuando los médicos psiquiatras hacemos una evaluación completa del estado, tanto médico, metabólico, hormonal y de todas las comorbilidades, podemos encontrar otra posible causa de depresión o que esté como potenciando las causas psicológicas o psicosociales. Es por eso que en algunas ocasiones los médicos, además de este interrogatorio, hacemos la solicitud de algunos exámenes paraclínicos para evaluar otras comorbilidades. Lo que es importante tener en cuenta es que no existe ningún examen, todavía no hay ningún examen desarrollado que nos permita saber si hay depresión. Es decir, nosotros no podemos medir, digamos, los neurotransmisores, si están en adecuada cantidad, si están disminuidos o aumentados. No hay ningún indicador bioquímico que nos permita diagnosticar la depresión. Lo que hacemos los médicos es pedir unos exámenes para evaluar el funcionamiento de diferentes órganos y determinar si ese funcionamiento alterado puede ser la causa o no de un trastorno depresivo. ¿Haber perdido el empleo en este tiempo de pandemia puede ser una causa para entrar en depresión? Sí. Lo que pasa es que la depresión, al igual que todas las enfermedades mentales, es multicausal. Depende de muchos factores biológicos, psicosociales. En este caso, perder el empleo pues es un factor psicosocial del entorno.
relacionales, bueno, mil cosas. Pero claro, un evento estresante, un evento, digámoslo así, traumático, claramente puede desencadenar un trastorno depresivo. La depresión puede, puede ser una causa planteada, o podría ser bajo un estado emocional momentáneo. Pues mira, una misma situación puede afectar a una misma persona en momentos diferentes de maneras diferentes. O una misma situación puede afectar a personas diferentes de maneras diferentes. Entonces digamos que no siempre perder el empleo genera depresión. Hay personas que lo pueden llevar muy bien y tener una crisis momentánea y superarlo. Depende de muchísimos factores, como estaba diciendo, de la vulnerabilidad genética, la vulnerabilidad biológica y si hay otros estresores. Entonces depende de cada caso. Lo cierto es que perder el empleo en estas condiciones pues es un factor estresante que puede desencadenar un trastorno depresivo. La depresión puede llevar a la persona a manipular a otras personas y a acusar a otra persona de hacer algo malo. Bueno, pues esta pregunta es muy específica. Necesitaría... Ya, había como problemas de conexión. Entonces les estaba hablando de la manipulación, que es un término que muchas veces los familiares y las personas alrededor de los pacientes traen a colación. La manipulación, muchas veces pensamos que los síntomas psiquiátricos o que las enfermedades mentales son manipulación. Tenemos que tener muchísimo cuidado con este calificativo porque la gran mayoría de las veces no estamos hablando de manipulación. Lo cierto es que si una persona tiene que utilizar la manipulación para conseguir ciertas cosas, también está sufriendo y está teniendo un problema. Entonces, a veces los síntomas o la forma de interactuar de las personas pareciera una manipulación, pero no siempre lo es. Entonces yo siempre les pido que seamos muy cuidadosos en evaluar ese calificativo, porque podemos hacer mucho daño. ¿Qué riesgo corre una persona que ha lidiado con depresión durante más de 6 años y ha tenido varios episodios de intento de suicidio? Bueno, pues corre muchísimos riesgos. El primero, pues, es consumar sus intentos de suicidio, que sería pues el riesgo más grave porque es el riesgo de morir. Pero ahora el peor de los riesgos pues es una vida con un bienestar emocional y una calidad de vida muy deteriorada. Una persona que permanentemente está deprimida, con muchas recaídas, tiene una calidad de vida muy alterada y un bienestar muy comprometido. Y eso en sí mismo es la peor de sus complicaciones. Es por eso que es muy importante recibir un tratamiento, porque la depresión sí tiene cura, sí tiene tratamiento, puedo estar mejor. Entonces, para evitar esos riesgos, esos dos grandes riesgos, puedo recibir tratamiento. Sin embargo, hay otros riesgos y es la complicación con otras enfermedades mentales o la complicación con enfermedades médicas. La depresión, digámoslo así, favorece, no es que sea la causa de otras enfermedades médicas, pero sí favorece la presentación o el mal control de algunas enfermedades como el cáncer, la diabetes, las enfermedades hormonales, las enfermedades osteomusculares, las enfermedades inmunológicas y muchísimas más. En la medida en que yo tenga una salud mental más estable, mi salud física va a estar muchísimo mejor. Entonces puedo prevenir ese tipo de cosas. Como te digo, entonces son muchísimos los riesgos que una persona puede tener si cursa con un trastorno depresivo, más si es un trastorno depresivo crónico y más si ha tenido tantos intentos de suicidio como los mencionas. ¿Un TCA puede generar depresión? Sí, por muchos factores. Primero, por la desnutrición que generan los trastornos de la conducta alimentaria. Segundo, por el aislamiento social y todas las dificultades de interacción que generan. Entonces sí se puede complicar, digámoslo así, con una depresión. Pero lo que también es importante tener en cuenta es que la depresión se puede a su vez complicar con un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, podemos estar hablando de que es causa y consecuencia a su vez. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que pueden generar en una agresión personal o intento de suicidio? Muchos síntomas. Cualquier cambio en el estado de ánimo, cualquier
Vamos a centrarnos un poquito en los síntomas de alerta en un trastorno, para un riesgo de suicidio. Empezar a despedirse, empezar a resolver, digámoslo así, problemas como entregar las cosas, hacer el testamento. Eso nos puede alertar. Hacer explícito el deseo de morir, por supuesto, eso antes que ser una manipulación como a veces lo pensamos, es una señal de alerta. El consumo exagerado de licor, la pérdida de autocuidado, los síntomas físicos, digamos muchos dolores y muchas quejas físicas. Y bueno, yo siempre les digo a las mamás que la intuición puede ser es uno de los principales señales de alerta. En cuanto a la agresión personal, digamos las autolesiones, es difícil encontrar los signos de alarma, porque usualmente las autolesiones son impulsivas, entonces no hay forma, digámoslo así, de preverlas. Bueno, es probable desarrollar una vasculitis por la depresión prolongada, entonces sí, porque podría ser, no como tal, que es que la depresión cause la vasculitis. Lo que pasa es que algunas vasculitis son autoinmunes, entonces cuando nuestro estado de ánimo está alterado, nuestro sistema inmune se altera, entonces podría pasar. Lo que también es cierto es que las vasculitis, como muchas otras enfermedades autoinmunes, usualmente se asocian con depresión, se acompañan, ya sea por la enfermedad en sí misma como tal o por el tratamiento, porque muchos de los medicamentos utilizados en las enfermedades autoinmunes pueden generar depresión, como por ejemplo los corticoides. ¿Tiene algo que ver el solamente querer estar solo o encerrado, o la sensación de no querer estar por mucho tiempo fuera de casa y al suceder esto sentir ansiedad de salir corriendo a encerrarse? Sí, esto podríamos llamarlo como el aislamiento social. El aislamiento social es uno de los síntomas también importantes en la depresión, y lo que encontramos en los pacientes con depresión es como una pérdida del interés de socializar, de interactuar, una disminución en el interés o sociales, y de preferir estar en casa, digamos, no estar en contacto con las personas. Ese es un síntoma muy importante de depresión. Ok. Una alimentación alta en grasa saludable podría ayudar a mejorar ante una depresión. No entiendo tu pregunta. La alimentación tiene que ser saludable siempre, para todas las personas, para todo tipo de enfermedades. Y claramente en la enfermedad depresiva, si tengo una adecuada nutrición que incluya todos los grupos de alimentos y que incluya una alimentación sin miedo, sin restricciones, sin reglas, voy a estar mejor de la depresión y en general de mi salud física y mental. Doctora, ¿qué hacer si conozco a una persona que tiene depresión pero no quiere ayuda? Esto es muy difícil. Un poco si trabajas con ella, digamos, si le ayudas, si le haces ver a esa persona que puede estar mejor, que no tiene por qué estar triste, que puede recibir ayuda para aprender o para sentirse un poquito mejor, que no tiene por qué pasar esto solo, de pronto poco a poco lo vas motivando a buscar ayuda. Se necesita persistencia y perseverancia porque pues uno se puede cansar de querer ayudar al otro. Finalmente, quien tiene que dar el primer paso pues es la persona que está sufriendo. Pero tú le puedes mostrar, contar experiencias, mostrar artículos, demostrarle que sí hay forma de salir de esto y que es más fácil acompañado que solo, y así lo vas motivando a buscar cualquier tipo de ayuda con la que se sienta más cómodo, en la que confíe más, pero abriendo las puertas a una ayuda profesional. ¿Considera usted, doctora, que están ligados los ánimos artísticos de un genio con la depresión? Sí.
Evidentemente algunos artistas en sus momentos depresivos son mucho más creativos y productivos. Yo creería porque en esos momentos las emociones están a flor de piel y finalmente el arte pues es la expresión de las emociones. Entonces, sí, yo creo que hay muchos artistas que son mucho más creativos en sus momentos depresivos, los músicos, los poetas, los pintores, sí. Es paradójico, pero sí. Sí, yo creería que la depresión, la ansiedad y el enamoramiento son emociones que se asocian mucho con el arte. El psiquiatra le dio de alta, pero nuevamente volvió a estar depresivo. Todas las veces que uno tenga recaídas, debe consultar. Todas las veces que uno se sienta mal, debe consultar, no importa cuántas sean. Lo cierto es que estar o trasegar por estos sufrimientos solo no tiene ningún sentido y lo hace muchísimo más difícil. Claro, sí, me cambia de tema y a mí también me afecta. Sí, estar cerca de una persona depresiva es muy difícil, es muy difícil. Eh, y esa sería otra forma de motivarlo y es, mira, verte triste no solamente te hace daño a ti, sino que me hace daño a mí. Entonces puedes decir, vamos y busquemos ayuda por los dos. Eso es otra forma de motivarlo. Porque sí, estar al lado de alguien con depresión es algo muy, muy difícil y muy agotador. Sobre todo porque la mayoría de personas no tenemos herramientas para manejar eso. Entonces, sí, pues no es nada fácil. ¿Sabes de un psicólogo especializado en estas áreas? Claro, el doctor Santiago Pino y muchos otros más, Sandra Trujillo, Miguel Ángel Cárdenas, Diana Coronado, María Esther Revelo, Adriana Granja. Bueno, tengo muchos amigos psicólogos que les recomiendo. Bueno, vamos viendo. Las personas más sensibles. No entiendo esa pregunta. Siento que sufro episodios de depresión, pero me da miedo pedir o ayuda o hablarlo con mis padres. ¿Qué me recomiendas? Pedir ayuda y hablarlo con tus padres. Si tienes miedo, yo te quiero decir que es mucho más miedoso tener que vivir con depresión y pasarla mal. Entre el miedo que te puede dar pedir ayuda y el miedo que te puede dar pasarla mal, escoge cuál es el menos horrible. Y estoy segura que si bien puede ser un poco incómodo hablar de lo vulnerable que te sientes, no quieres contarle a la gente lo que está pasando, ese es un miedo que va a pasar. Pero si tú no buscas ayuda, vas a estar triste mucho tiempo y eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo. Entonces es mejor que consultes y busques ayuda lo antes posible. Hablarlo con los papás a veces da mucho miedo, porque a veces los papás no nos entienden o creemos que nos van a regañar o que no nos van a poner atención. Pero si eres menor de edad, el camino sí o sí es hablarlo con tus padres. Trata de escoger un buen momento en donde no estén enojados, en donde no estén cansados. Háblales desde tu corazón y trata de explicarles lo que estás sintiendo. Consigue algunas opciones para que cuando les digas, puedes decir, mira, busca esta persona, de pronto esta persona me puede ayudar y así le haces un poquito más fácil el camino. Pero si eres menor de edad, sí o sí lo tienes que hablar con tus padres. Algunos no lo entienden y de pronto tus papás hacen parte de los que no lo entienden, busca una tía, a la abuelita, un profesor que pueda mediar con ellos para explicarles y expresar lo que estás sintiendo. Yo tuve una mala experiencia con un psiquiatra. Qué mal, Mafe. Todos tenemos malas experiencias con algún profesional. Lo que te puedo decir es no todos los psiquiatras somos malos, de hecho casi ninguno, y lo que pasa es que a veces tenemos que buscar el que es adecuado para nosotros. No te dejes llevar por una mala experiencia, no cierres las puertas a recibir ayuda. Entonces intenta, si necesitas ayuda, busca un buen psiquiatra. Si quieres, contáctame y hacemos una cita online por estos tiempos. Es difícil conseguir un buen psiquiatra. Yo conozco muchos muy buenos, muy inteligentes, muy buenos terapeutas
y muy buenas personas. Entonces, hay algunos que son un poquito cascarrabias, ¿sí? Como en todas las profesiones, pero solo sigue buscando, que seguro vas a encontrar el que sí te puede ayudar. Si quieres, escríbeme y hacemos una cita. Cuando tuve depresión, mi autoestima bajó mucho. ¿Cómo puedo fortalecerla? Manejando la depresión. La baja autoestima es uno de los síntomas de depresión. Siempre pensamos que corrigiendo la autoestima mejoro la depresión, y en realidad casi que funciona al revés. Si mejoro mi depresión, mejora mi autoestima. Cuando yo estoy depresiva o deprimida, siempre le digo a los pacientes que es como tener unas gafas oscuras, donde todo lo veo más oscuro de lo que en realidad es. Cuando me quito la depresión, es decir, me quito esas gafas oscuras, veo las cosas del color que son. Claras cuando están claras y oscuras cuando están oscuras. Y eso pasa con nuestro propio concepto, nuestro propio autoconcepto, que es el insumo fundamental para construir el autoestima. Entonces, si yo tengo esos lentes oscuros y mi autoconcepto está oscurecido, es decir, no confío tanto en mí, no veo tantas cosas buenas, es básicamente porque estoy deprimida. Me quito la depresión y esas ideas de minusvalía, de soledad, de desesperanza, de que no valgo nada, de que la gente no me quiere, van pasando. Entonces, usualmente lo que tengo que hacer es corregir mi depresión para mejorar mi autoestima, y no al revés, mejorar mi autoestima para mejorar mi depresión. No funciona así. A veces siempre le echamos la culpa de los problemas mentales a la autoestima, y la autoestima simplemente es un síntoma que una vez resolvamos nuestros problemas mentales va a mejorar. Este sentimiento de soledad permanente, aunque estés rodeada de familia y amigos, hace parte de la sintomatología. Tienes toda la razón. Yo puedo tener amigos, novios, familia, de hecho estar en una fiesta, estar en un paseo, igual esa sensación de soledad, de no poder contar con nadie, de no sentir que ninguna de mis relaciones sea lo suficientemente valiosa, es un síntoma muy importante en la depresión, y tiene que ver con estas gafas oscuras que les digo. Tengo las relaciones, pero igual las veo oscuras, las veo turbias, no puedo ver la realidad de lo bonitas que son. ¿Qué hago? La cercanía de las personas no me gusta. Me gusta estar en mi cuarto y hablar de muchos temas, es muy difícil. Juan, busca ayuda. Busca ayuda porque seguramente estás pasando por algún trastorno mental y la debes estar pasando muy mal, y no tiene sentido porque puedes estar bien si recibes un adecuado tratamiento. ¿Nos podrías dejar tus arrobas aquí? Sí. Arroba DRA Jimena Mayorga. Mi página es www.drajimenamayorga.com, y bueno, en Instagram me encuentras aquí y me encuentras en Facebook también como DRA Jimena Mayorga. ¿Qué debería hacer si ya les pedí ayuda a mis papás pero no me apoyan con la terapia? Busca ayuda en tu colegio o en tu universidad o con tus otros familiares, pero no te rindas. Si tus papás no pudieron ver lo importante que era que recibieras ayuda, seguramente otro adulto sí te va a poder ayudar. Busca en tu colegio o en tu universidad. ¿Tú das terapia psicológica? Yo hago psicoterapia, así es. Saludos, doctora Bella. Estoy en tratamiento con psiquiatría hace 2 meses y la verdad no siento mucha mejoría. Debo esperar un poco más. He tenido mucha angustia e ideas suicidas. Mira, lo primero que tienes que hacer es hablar con tu psiquiatra tratante y contarle que no estás sintiendo mejoría. A veces los medicamentos psiquiátricos tardan en hacer efecto, pero es importante que le transmitas esa información a tu psiquiatra para que él pueda tomar decisiones tanto farmacológicas como terapéuticas. Así que en tu próximo control, hazle saber esto que me estás contando aquí. ¿Cómo hago para que mis padres apoyen que tome la medicación que me da el psiquiatra? Bueno, si eres mayor de edad no necesitas ese apoyo, puedes tomar la decisión tú solo. Y si eres menor de edad, pídele por favor a tu psiquiatra que hable con tus papás y les explique las razones de por qué tienes que tomar ese medicamento. Seguramente con esa explicación, ya por parte del especialista, ellos van a entenderlo un poquito más y le pueden hacer todas las preguntas y de todas las dudas que tengan, y seguramente el psiquiatra las va a poder responder y los va a orientar.
Mi psicólogo considera que debo iniciar acompañamiento con psiquiatría, pero tengo miedo y mi situación se está saliendo de control. Yo te contactaré. Bueno, bienvenida. Aquí estaré esperándote para ayudarte. Carito, un saludo. Luz Victoria, un saludo. Qué bueno verte por acá. Doctora, ¿usted también realiza terapia de pareja? Así es. Yo soy terapeuta familiar y de pareja. Si quieres, contáctame y te doy más información. Doctora, ¿nos podría dar consejos para seguir apoyando a personas con depresión? Porque hay veces que no comprendemos actitudes de personas con depresión y a veces dan ganas de dejarlo todo. Y mira, tienes toda la razón. En noviembre voy a dedicar 1 o 2 semanas a hablar exclusivamente de cómo ayudar a personas con depresión, siendo familiar, siendo amigo, siendo pareja. Entonces estás súper pendiente de esas publicaciones y también voy a hacer un live, no sé exactamente si a mitad de noviembre o a finales de noviembre, creo que a finales de noviembre. Asimismo, voy a tener un podcast con una amiga psicóloga invitada, terapeuta familiar, y vamos a hablar del abordaje de la familia para las personas con depresión. Así que si estás súper pendiente de mis redes, vas a encontrar toda esa información. Sin embargo, si quieres profundizar, me puedes escribir y me haces tus preguntas y te las puedo ir contestando. Pero ese es un tema que está muy pronto. Sería bueno hablar claro con esa persona y decir lo que sientes o tratar con cuidado esos temas. Es decir, más disimulado. Mira, puedes hacerlo de cualquier forma, inicialmente disimulado por los laditos, pero también es bueno hacerlo de frente. Solamente tú conoces qué tipo de comunicación es más efectiva con esa persona, qué tipo de relación tienen y hasta dónde hay confianza para hacerlo, ya sea directo o sea disimulado. Tú lo sabes sentir. Lo importante es hablar, de alguna manera hablarlo. Javier Campuzano o J. Campuzano, ¿qué piensas de la teoría del realismo depresivo? ¡Wow! Me corchaste. No sé qué quiere decir la teoría del realismo depresivo. Cuéntame y miramos a ver si podemos debatir de ese tema. Doctora, una pregunta. ¿Qué hago si últimamente mi mente se está saliendo de control y volví con las autolesiones, pero realmente no sé qué hacer? Solo el vacío crece y no sé cómo hablarlo realmente. Busca ayuda psiquiátrica cuanto antes. Es lo único que te puedo recomendar. No te puedo dar un consejo. Los psiquiatras no damos consejos y menos si tenemos muy poca información como la que puedo yo recibir aquí por estos medios. La mejor manera para que un psiquiatra pueda ayudarte es en el marco de una consulta con información completa, teniendo una interacción de preguntas y respuestas bien a fondo para poder darte una ayuda. Hola, una pregunta. ¿En qué momento es recomendable internarse? Eso no lo defines tú, eso lo define un psiquiatra de unos criterios muy específicos para internarse. Sin embargo, lo que sí es cierto es que cuando está en riesgo la vida es uno de los criterios para internarse. Pero esa es una definición del psiquiatra. ¿Por qué cuando tenemos depresión se siente que no vamos a salir de ahí? Porque vemos todo oscuro, nos sentimos en un hoyo, como les decía, es como tener unas gafas muy muy oscuras que hace que nada tenga sentido. Eso en sí mismo es un síntoma de depresión. No te sabría explicar por qué, pero ese es un síntoma claro de depresión y es importante que busques ayuda. Bueno, la depresión se maneja. ¿La depresión se maneja necesariamente con medicamentos? No necesariamente. Depende de cada depresión, depende de la edad, de la severidad, del contexto, pero pues en muchos casos sí. Lo cierto es que si lo necesitamos, es mejor que los tomemos y no lo pospongamos. Bueno, la depresión, contestemos esta pregunta, ¿la depresión es constante o puede ser un día sí y un día no? Cuando estamos hablando de un trastorno depresivo es constante, tiene que durar varios días, tiene que mantenerse. Si un día sí y un día no, primero tenemos que descartar otra enfermedad mental o simplemente estamos teniendo malos días, ¿sí?
También la depresión puede tener unos días en donde te sientes mejor, pero digamos que si hiciéramos un promedio la mayoría del tiempo estaríamos tristes. Entonces esta fluctuación probablemente habría que pensar en otras cosas. Hola doctora, mi psiquiatra me dijo que si se repite una depresión hay que tomar medicamento. Pues hay que evaluar cada caso, pero cuando estamos hablando de un segundo episodio depresivo, usualmente sí hay que tomar medicamento. ¿Cuál es su consejo para las personas con manejo de la ira? Ah, este ya lo había contestado. Ajá, bueno. Bueno, creo que estamos acabando. Aquí hay más. Doctora, ¿qué opinas del manejo con meditaciones? Ya estoy cansada de la medicina. Mira, las meditaciones vienen muy bien, ayudan mucho, sin embargo, no son el tratamiento como tal de un trastorno depresivo. Te ayudan a mejorar tu sueño, tu relajación, tu concentración, tu asertividad. Son muy, muy buenas, pero no son el tratamiento de la depresión. Si tú estás tomando un medicamento, debe ser porque lo necesitas y la meditación no reemplaza el medicamento. Acabar de salir de una relación tóxica, el haber estado en ese ambiente afecta a la depresión, claro, como una situación traumática puede afectar, empeorar tu depresión o generar síntomas depresivos. Y no siento mucha mejoría con la terapia ni de medicamentos. Si no estás sintiendo mejoría, hazlo saber a tu terapeuta y a tu psiquiatra para que busquen nuevas alternativas y busquen entre los dos opciones y para que te sientas mejor. Diferencias entre la depresión y la bipolaridad. Uy, Ángela, ese es todo un tema porque hay cosas en las que se parecen, en las que se diferencian. No es que la una excluya a la otra. De hecho, la bipolaridad, por definición, incluye momentos depresivos, pero ese es un tema larguísimo. Prometo hacer un live al respecto. Yo puedo tener las dos cosas, momentos depresivos y bipolaridad, ¿no? Si tengo depresión, empezar una relación podría afectarme negativamente. Pues si es una mala relación, indudablemente sí. Si es una buena relación, seguramente te va a venir bien. Siempre las buenas relaciones vienen bien y las malas relaciones vienen muy mal. Entonces, ¿qué significa que la persona unas veces sí y otras veces no se siente deprimida? Toca evaluar más a fondo ese caso y mirar a ver exactamente qué es lo que está pasando. Con la información que me das tengo muy pocos datos para poder decirte exactamente qué pasa. Bueno, hoy tuvimos muchas preguntas, espero poder haber contestado la mayoría de sus inquietudes. Les prometo que voy a hablar mucho más a fondo de la depresión. En noviembre seguiremos hablando de este tema en todas las publicaciones. Tengo muchas sorpresas para ustedes, podcast, videos y otros lives de este tema. Así que estén súper pendientes y si tienen dudas, no duden en escribirme. Ustedes saben que yo quiero poderles transmitir toda la información relacionada con las enfermedades mentales y en estos 2 meses particularmente con depresión. Les mando un fuerte abrazo y espero haberles transmitido mucha información. Que descansen.